honorables diputadas y diputados del Congreso de la Unión, señor secretario de Hacienda, doctor Arturo Herrera, bienvenido, pueblo de México. Hay que discutir con la mayor profundidad lo que será el escenario económico de México para el fin de este año y el que nos espera para el 2021. Es obvio que requiere de amplitud de miras. El contexto nacional e internacional es altamente complejo. El factor del COVID-19 ha generado un escenario complicadísimo, invadiendo lo de incertidumbre y desconfianza para nuestra economía y para las economías del mundo. Qué difícil calcular los ingresos fiscales del país en este entorno. Ya se ha subrayado en el proyecto enviado por el Ejecutivo que habrá menos consumo y por lo tanto menos impuestos relacionados con el mismo y menos ingresos petroleros también. Y pues esto nos obligará a pedir, evidentemente, mucho más dinero prestado para poder salir adelante el próximo año. Los ingresos para el 2021, estamos hablando de 6.295.000 millones. Nominalmente, el monto más alto en la historia del país, pero en términos reales son menos recursos que los presupuestados para el 2020. Llegar a esa cantidad es muy difícil para esta Cámara de Diputados, ya que partimos de un pronóstico nada halagüeño. Este año, las estimaciones serias y rigurosas apuntan un crecimiento negativo del Producto Interno Bruto de menos 8.5%. Y obviamente, esa no es la mejor plataforma para alcanzar el 4.6% que se pretende de crecimiento para el año 2021. La principal variable económica, que es la del potencial crecimiento del 4.6%, está muy forzada. Sin duda, en el debate, cierre del 20 y proyección del 21 están altamente influenciados por el COVID, sin duda alguna. Nosotros queremos subrayar que las políticas equivocadas del gobierno federal para enfrentar la pandemia del COVID-19, que sigue haciendo estragos en nuestro país, además de los lamentables fallecimientos, nos ha generado millones de desempleados. Las dolorosísimas muertes de más de 80,000 mexicanos, muchos de ellos familiares y amigos nuestros, pesan, y según las proyecciones económicas expuestas en los criterios de política económica, las muertes que vienen seguirán influyendo en las expectativas. Usted mismo, señor secretario, hoy aquí ha sido muy enfático. Nuestras expectativas económicas planeadas para el año 2021 dependen de que la pandemia se controle razonablemente. Pandemia y vacunas, dos elementos que no eran factores de discusión para los programas económicos en los gobiernos durante los últimos 10 años y ahora son vitales. Lo quisiéramos saber con más detalle. ¿Cuál es la estrategia para controlar razonablemente el COVID de tal manera que influya en los resultados esperados del paquete económico? ¿Solo más confinamiento, señor secretario? ¿Solo más confinamiento? Por cierto, qué lamentable que vivamos una desordenada coordinación y hasta confrontación con las entidades federativas y municipios. Así las cosas, tal parece que con la política de gasto en esta emergencia estamos esperando que sean solo los particulares los que inviertan para la recuperación de los empleos y por otra parte los gobernadores y los alcaldes se las arreglen como puedan para la pandemia y la inseguridad, en el entendido de que sus haciendas ya no tienen más dinero ni guardaditos. Ahora entendemos todos que nos encontramos frente a un gran desafío, un desafío que reta con una fuerza brutal no solo a nuestra economía, sino a las estructuras mismas del Estado en todos sus niveles, y desde luego este desafío tiene contra la pared al sector productivo y social de México. En estas condiciones, calcular con la mayor precisión lo que tendremos como ingreso para el 2021 es un gran reto si lo queremos presentar ante México y ante el mundo como un elemento de confianza para todos,
Todos estamos expectantes de cuánto ingresaremos y cómo lo gastaremos. Por eso es necesario cuestionar si realmente las bases del programa económico son sólidas. Resaltan a la vista, por ejemplo, 3 números estructurales. El monto de la deuda pública a contratar son 756,000 millones en números cerrados, 172,000 más que el autorizado para el 2020. Esto tiene una lógica impecable. Si tendremos menos impuestos y menos petróleo, lo que queda es pedir prestado, contra lo que se dijo durante años por el presidente. Olvidando su postura de no endeudar más al país, ahora los registros indican que la deuda creció entre el 2018 y el 2020 casi 1,5 billones de pesos. Los requerimientos financieros del sector público se dispararon de 46 a 55 puntos del Producto Interno Bruto, 9 puntos más, una superbillonada, más de 1,5 billones de pesos. El otro gran tema, el monto de los ingresos por la extracción del petróleo. Esta es una de las principales claves del desarrollo en el que finca el presidente de la República la expansión económica de México. En su conjunto, los ingresos petroleros pronosticados estaban francamente, desde nuestra perspectiva, fuera de toda razonabilidad. Pronosticar 200,000 barriles más que los extraídos en promedio durante los primeros 6 meses del 2020 no tiene sustento ni evidencia sólida para nosotros. El dato poco realista de los ingresos petroleros nos llevará con el tiempo en el 21 o a pedir más préstamos o simplemente a recortar el gasto sobre la marcha en el año 2021. En el proyecto de la Ley de Ingresos se calculan, como ya vimos, menos ingresos fiscales no petroleros, destacando una disminución por los impuestos al consumo, pero compensados sin tanta explicación por un incremento de los aprovechamientos por casi 50,000 millones en la subcuenta de otros. No hay más explicación, entendemos que será férrea fiscalización. Esta es nuestra realidad. Las principales fuentes de ingresos del país están franca y documentadamente acotadas y limitadas por factores internos y externos. El gasto público está ahora mismo con muchísimas presiones. Tenemos que rifar aviones para obtener unos extras. ¿Qué panorama tan distinto al del 18 cuando el propio presidente de la República declaró en varias ocasiones que recibía al país en buenas condiciones? Ahora estamos altamente estresados por la crisis del COVID, la crisis económica y la rampante inseguridad pública. El gobierno de la República increíblemente no acepta y menos promueve planes de rescate para los trabajadores como en otros países. Dinero solo para los programas sociales, pero no para las pequeñas y medianas empresas y sus trabajadores que están solas en la lucha. Muchísimos estamos convencidos que la fortaleza fiscal de los países se finca en gran medida en los empleos. Todos los trabajadores con empleo se convierten en automático en contribuyentes, cautivos y con liquidez. Además, consumen y esparcen la economía interna. No entendemos por qué no se quiere ayudar a los trabajadores. No se entiende por qué no hay un plan de política contracíclica en una época de dura crisis para generar miles de inversiones y con eso empleos. Casi somos el único país que no rescata a sus pequeñas y medianas empresas y sus trabajadores. Nosotros no proponemos medidas antirrecaudatorias, eso sería una irresponsabilidad, pero sí creemos que hay que revisar el IEPS y los ajustes que proponen el aumento de los precios de las gasolinas. Hay que reconocerlo, el régimen fiscal que se impuso y que viene del anterior gobierno desde el año 2013 y claramente requiere una revisión. Y en este marco, discutir el rango de crecimiento de la economía no es ocioso. Este gobierno declaró enfáticamente crecimientos anuales de hasta el 6% y ahora se han registrado desde el 19 5 caídas consecutivas del Producto Interno Bruto hasta llegar a un desplome de 18 puntos. Hablando un poco de gastos, señor secretario, de lo primero que tendríamos que discutir es solicitar la inversión en el sistema de salud, colapsado en desabasto de medicamentos, personal médico insuficiente y una gran parte golpeado lateralmente por la pandemia del COVID-19. El INSABI no arranca,
no tienen ni rumbo ni reglas. Y quisiéramos con toda seriedad que se sostuvieran gastos como el del Fortaseg y otros gastos sensibles como escuelas al 100 y Fondo Metropolitano, todo para el fortalecimiento del federalismo de estados y municipios. Por lo expuesto en esta soberanía, señor secretario, esperamos que como resultado de una discusión seria, profunda, del paquete económico 2021, podamos modificar partes que consideramos que pueden rehacerse y mejorarse responsablemente y que le den un impulso a la inversión y al empleo, un crecimiento sostenido que genere bienestar y seguridad permanente para todos los mexicanos. No estamos de acuerdo con la desaparición de los fideicomisos y aquí estamos manifiestos. Y creemos que el pueblo de México… Compañero diputado, su tiempo se ha agotado. Sí, Presidenta, termino. Y queremos decir finalmente que el pueblo mexicano lo que está exigiendo es salud, empleo y seguridad. Eso es lo que pedimos los mexicanos. Muchas gracias, secretario. Muchas gracias, diputado Trejo Reyes. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Cámara de Diputados.